¿Ya? Compañero.
Buenos días. Da comienzo el acto de la firma de la Agenda para la Reactivación Social y Económica de Extremadura entre la Junta de Extremadura y los agentes sociales aquí hoy en Mérida, en la sede de Presidencia de la Junta. A continuación, tendrá lugar el acto de firma sobre el atril en este orden. En primer lugar, presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Tras la firma de este acuerdo, tendrá lugar la intervención de las personas siguiendo este orden. En primer lugar, presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Tomamos la firma, en este caso, de la secretaria general de UGT, Patrocinio Sánchez Escobar. Secretaria general de Comisiones Obreras, Encarna Chacón Belmonte. Secretario general de la CREX, Francisco Javier Peinado Rodríguez. Ahora ya sí es el turno de intervenciones. En primer lugar, presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, a todas. Hoy es un día especialmente significativo e importante para mí, por diferentes motivos, pero el más importante de todos ellos es que vivimos en una circunstancia bastante excepcional. Tanto es así que estamos todos los días apelando a la nueva normalidad porque somos conscientes de que vivimos una situación alejada de la normalidad. Es en este contexto donde la recuperación de los consensos adquiere su mayor dimensión. Es decir, si es fácil y necesario, me atrevería a decir, incluso ponerse de acuerdo en los momentos en los que todo va bien, en los que todo va a pedir de boca, en los que llevamos el viento de cola. ¿Qué decir de los momentos en los que no todo va bien, no llevamos el viento de cola, vivimos una situación bastante tormentosa? Y en estos momentos los consensos y la recuperación de los mismos no se tornan en algo necesario, se tornan en algo absolutamente imprescindible. Es por eso por lo que quiero agradecer el trabajo, en primer lugar, del Gobierno que tengo el honor de dirigir y también de los agentes sociales y económicos de nuestra región, tanto la CRES como el Sindicato de la Unión General de Trabajadores y de las Comisiones Obreras de Extremadura. Porque aunque las cosas parezcan fáciles, porque la gente hace que parezcan fáciles, poniendo y sacando lo mejor de sí mismo, no lo son. Aquí no estamos acordando un plan de empleo, aquí estamos acordando una ruta, aquí estamos acordando un camino a seguir, el camino a seguir, probablemente el único camino a seguir, pero en el que no nos podemos correr el riesgo de equivocarnos. Por eso ha sido un proceso y está siendo un proceso y va a ser un proceso un tanto peculiar y diferente del que hemos podido hacer en algunas otras ocasiones. Hemos empezado por recabar de la sociedad extremeña sus propuestas, lo cual nos ha servido para identificar lo que la gente entiende que son sus prioridades. Y lo que son las prioridades para la ciudadanía tienen que ser las prioridades para quienes estamos al frente de las instituciones. Por eso, a continuación, y después de recibir esas propuestas, hemos trabajado intensamente los últimos 15 días en elaborar un documento, que es el que hoy aquí firmamos, que tiene por objeto marcar el camino. Es la Agenda para la Reactivación Social y Económica de Extremadura. No es un plan a 2 meses, ni es un plan a 4 meses, ni es un plan a 6 meses. Es una concertación social en torno a un proyecto de región para el medio y largo plazo. Las cosas urgentes las hemos ido haciendo. Las hemos ido haciendo a lo largo de estos meses y las seguiremos haciendo en los meses venideros. Pero el desarrollo de cómo se marcan las prioridades, hacia dónde queremos ir, con qué instrumento queremos hacerlo, es lo que en estos momentos hemos aprobado aquí. Y que tendrá su finalización dentro de unos meses cuando el Pleno de la Asamblea de Extremadura apruebe definitivamente esa agenda. Mañana tendré el honor, en nombre del Gobierno y en nombre de mi grupo y en nombre de los que lo han hecho posible, presentar ante el Pleno este documento, con sus principales objetivos y, sobre todo, con sus compromisos de tiempo, que es algo también en estos tiempos enormemente imprescindible, ¿no?
A partir de ahí, la Asamblea de Extremadura marcará sus plazos, sus tiempos y sus modos para que en los próximos meses se apruebe definitivamente esta agenda y podamos empezar a cumplir aquellos objetivos que en el corto plazo, del medio plazo tenemos y aquellos que en el medio del largo plazo se deban desarrollar, ¿no? Por esa razón, esto es un escenario mirando al año 2030, bajo el paraguas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en clara colaboración desde Extremadura con los documentos aprobados, propuestos en las Cortes Generales y que serán votados el próximo día 22, para hacerlos aterrizar aquí cuando llegue el momento y, desde luego, sirviendo de guía para lo que tendrán que ser los presupuestos del año 21, del año 22, del año 23, etcétera, etcétera, etcétera. Marcamos un camino que hemos discutido, ya digo, a lo largo de estos meses y formalmente en los últimos 15 días. Tiene su origen en las propuestas que hicimos, o en algunas de las propuestas que hicimos al inicio de la legislatura, y por tanto hay un trabajo de campo ya hecho con los sindicatos, en algunos casos, y la patronal, en algunos casos bastante avanzado. Por eso nos ha sido posible, en tan poco tiempo, haber podido acordar estos retos y estas agendas para el futuro de nuestra querida Extremadura, ¿no? Reitero una vez más el agradecimiento por el trabajo realizado. Ha participado y colaborado muchísima gente, que es también digno de resaltar. Siempre somos los mismos los que aparecemos en las fotografías, pero no toda esa gente que hay detrás, que ha hecho un trabajo de campo extraordinario. Así que, por mi parte, nada más y muchas gracias. Toma la palabra ahora la secretaria general de UGT, Patrocinio Sánchez Escobar. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Acabamos de, como bien ha dicho el presidente, de firmar la Agenda para la Reactivación Social y Económica de Extremadura, en un momento que probablemente de los más preocupantes e inciertos que hemos vivido. Pero yo creo que una vez más hemos demostrado que asumimos con responsabilidad la necesidad de alcanzar acuerdos que nos permitan salir adelante. Apostamos por el compromiso de mantener la concertación social y el diálogo social como piezas claves para seguir avanzando. Al acuerdo se llega mediante la renuncia de algunas cosas, pero el diálogo y el acuerdo consisten en eso, en buscar los mínimos donde poder encontrarnos. Desde ese punto de vista, la negociación no siempre ha sido fácil, es evidente, en todas las negociaciones pasa, pero teniendo claro dónde se encuentran los aspectos básicos a los que cada parte puede renunciar, hemos buscado intereses comunes y los hemos encontrado. Agradezco a los demás firmantes y, por supuesto, al Consejo de Gobierno en pleno y al propio presidente el esfuerzo que hemos hecho todas y todos. Ya en las áreas las podéis conocer porque tendréis el documento y no las voy a enumerar ahora porque serían bastante largas y bastante extensos. Para la Unión General de Trabajadores, entendiendo que todas las áreas que hemos firmado son importantes, para nosotros las de empleo y empresa resultan trascendentes para la creación de empleo estable y de calidad. La pandemia nos impone una coyuntura nueva y tenemos que adaptar a la nueva realidad la estrategia y el plan de empleo que teníamos muy avanzado. En ello centraremos parte de nuestro esfuerzo. Una nueva realidad impone nuevas prioridades y es necesario rediseñar estrategias, pero sin perder de vista la perspectiva y los objetivos. Las personas y su protección deben situarse en el centro. Para la Unión General de Trabajadores es lo fundamental y el empleo estable y de calidad es el pilar que nos puede llevar a ello, sobre el que debe construirse la respuesta al nuevo desafío. Cualquiera de las áreas de concertación, cualquiera de ellas, deben conducir al rediseño de nuestra tierra, de nuestra sociedad y de nuestra economía, de nuestro modelo productivo y, consiguientemente, al empleo. Es el momento de apostar por una sociedad más justa para que nadie se quede atrás. Es el momento de repensar y de rediseñar Extremadura y, entre todas y todos, creo que lo conseguiremos. Interviene a continuación la secretaria general de Comisiones Obreras, Encarna Chacón Belmonte. Gracias, buenos días. Desde Comisiones Obreras queremos resaltar, como siempre, el valor del diálogo,
de la necesidad de la concertación y, sobre todo, de la unidad. Son tiempos de sumar y no de restar. Son tiempos de construir y no de hacer de construcción en negativo, como a veces nos está pasando en nuestra propia región. Tenemos retos políticos, económicos, sociales, retos sanitarios que están afectando fundamentalmente a la población más vulnerable. Hace unos días estábamos aquí reunidos también para presentar una serie de acuerdos que, en definitiva, lo que se pretendía era salvar nuestro tejido productivo, asegurar salarios y paliar el impacto social. Ahora es necesaria esta agenda de reconstrucción, donde tenemos que conseguir tener empleos dignos, salarios decentes, mejorar la igualdad, el respeto hacia el medio ambiente. Son pilares básicos para una sociedad mucho más democrática. Tenemos también que mejorar las relaciones laborales, una mejor distribución de la riqueza. Hace unos días nos enterábamos que más de 11 millones de personas eran nuevos ricos en nuestro país, cuando estamos en una situación donde la fractura social cada vez es más grande. Esta agenda también tiene que pensar en ello y tenemos que reconstruir una sociedad mucho más igualitaria y con todos los derechos garantizados para todas las personas. Hay una serie de ejes fundamentales que sí quiero resaltar en la agenda, como es el empleo, impulsando esos sectores estratégicos y, sobre todo, tienen que ir ligados al empleo de calidad. La digitalización, como una palanca ligada también a la necesidad de tener ese estado de bienestar, donde tengamos un acceso mucho más igualitario de todos los servicios. Hay que resaltar el pacto por la ciencia y la tecnología, que tiene que garantizar una mayor estabilidad también, sí, en las plantillas de todos los centros donde se trabaja la investigación. Vamos a trabajar el plan integrado de energía y clima, donde se fomente el desarrollo de las energías renovables, donde somos un gran capital en nuestra región. Hay un reto demográfico y de población, y es necesario ese pacto político y social. El pacto social está aquí, el político hay que seguir trabajando en ello, a pesar de las grandes dificultades que a veces por intereses muchos más corporativos es difícil de llegar a ellos. Pero es importantísimo para acercar esa población a nuestro territorio. No vamos a olvidar las políticas sanitarias y las políticas sociales, fundamentales para salir de esta situación de crisis. Hay que reforzar esos servicios públicos, sobre todo lo relativo a la dependencia, al cuidado de mayores, las residencias, la atención domiciliaria. Es fundamental también el reconocimiento de esos profesionales, también ese reconocimiento en todas las condiciones laborales. Es fundamental. La igualdad de género. Tenemos que trabajar por ese pacto extremeño que garantice esa estrategia de conciliación y corresponsabilidad, que garantice esa estrategia para la igualdad salarial y la igualdad entre hombres y mujeres en las condiciones laborales. Y, por supuesto, también el desarrollo de la ley de igualdad entre mujeres y hombres y el pacto contra la violencia de género. La reforma de la paz, fundamental para nuestra región, y tiene que venir ligada fundamentalmente al empleo, para crear esa estructura que permita un mayor desarrollo demográfico. El plan de vivienda, siempre entendido como un derecho y no como un negocio. Por último, movilidad e infraestructura. Hay que reforzar el pacto político y social del ferrocarril. Tenemos que seguir apostando por ese tren digno y mejorar nuestras redes viarias. Estamos en un tiempo trascendental que requiere de soluciones colectivas, de soluciones cooperativas y soluciones solidarias. Esta gran agenda debe servir para construir ese gran pacto político y social para esta región, para el presente y para su futuro. Muchas gracias. Interviene, por último, el secretario general de la CREX, Francisco Javier Peinado Rodríguez. Muy buenos días y muchas gracias. Lo ha dicho el presidente antes, yo creo que es un día histórico para Extremadura, no porque hayamos sido capaces de poner en poco más de unas páginas lo que puede ser el proyecto de reconstrucción o la agenda que debemos de seguir para intentar una nueva Extremadura. Una nueva Extremadura que además no nos la vamos a inventar nosotros, ni quizá ha salido de la voluntad de cambio que era necesario en esta región, sino que nos ha venido impuesta
por esta guerra pandémica en la que nos estamos viendo todavía sometidos y que va a hacer también que haya una nueva España, que haya una nueva Europa, que haya un nuevo Occidente y un nuevo mundo. Por lo tanto, si me permitís el símil del pelotón ciclista, que aunque es un poco banal, pero creo que es muy elocuente, Extremadura siempre históricamente íbamos a cola de pelotón. Y ahí es muy difícil, por muchos pedales que diésemos, conseguir escalar puestos. Es muy difícil ni siquiera pasar al medio ni a los primeros puestos. Pero ahora, por desgracia, ha habido una montonera, ha habido un accidente. El pelotón está derruido y los que veníamos a cola de pelotón tenemos que ser capaces de aprovechar esta oportunidad para realmente escalar posiciones. Y en ese sentido creo que es fundamental la iniciativa que ha tenido el presidente de la Junta, al cual agradezco especialmente, de refundar y reconstruir todo lo que era su plan de gobierno, todo lo que era su programa, la idea de una Extremadura para adaptarla a esta nueva coyuntura y este horizonte que tenemos. En eso, por supuesto, además del presidente, tengo que agradecer a todos los vicepresidentes, consejeras, consejeros, todo el esfuerzo que han hecho también en este periodo corto de tiempo y en una situación muy complicada, donde las urgencias, como os podéis imaginar, muchas veces son otras y a veces pueden tapar lo que es lo importante, pero hemos sido capaces de poner blanco sobre negro, o negro sobre blanco, mejor dicho, y realmente elaborar este documento. Un documento que bien lo decía el presidente. También tengo que agradecer especialmente a las personas que están en este otro lado, fundamentalmente a las representantes sindicales, el trabajo que han elaborado, ellas, todo el personal de los sindicatos para poderlo elaborar y también a personas que, aunque no están nunca aquí en la foto, están por allí algunos de ellos, Fernando, Carlos, está también Juanjo, como no, que han estado trabajando también noche y día muchas veces y festivos y sin tener descanso para conseguir llegar a este plazo hoy. Un plazo que es muy importante porque el presidente lo ha dicho. Mañana se inicia en la casa de todos, donde realmente se debe de marcar y donde está reflejada la soberanía de este pueblo de Extremadura, en definitiva, el debate sobre lo que es conocido como el debate de la región. Yo espero que en la coyuntura que estamos, y en este caso como máximo representante empresarial, en este caso he de trasladar un deseo. El deseo es que haya una crítica constructiva. No creo que sean momentos de intentar derrotar a nadie ni de desbancar a nadie. Son momentos de sumar, de construir entre todos. Y para eso es fundamental. Y el ejemplo que estamos dando hoy, yo espero que se traslade también en estos 2 días, para que más allá de la crítica legítima, leal, que debe haberla, todos los grupos que tienen representación en la Asamblea de Extremadura, a las que nosotros mostramos el máximo respeto y lealtad institucional, sean capaces de tener esa altura de mira, aprovechar el trabajo que ya va hecho y que mañana va a trasladar el presidente a esta Asamblea de Extremadura y sobre él mejorarlo en lo que sea posible y, sobre todo, ser capaces que toda la sociedad en su conjunto sea consciente de que todos debemos de remar en la misma dirección. En ese sentido también me van a permitir que lance un mensaje simplemente por la coyuntura que estamos viviendo en estos días. Ayer el vicepresidente segundo tuvo que convocar una rueda de prensa sobre los bulos, sobre lo que a veces sobredimensionamos las realidades ya bastante trágicas en la situación que estamos viviendo, que por desgracia se ha llevado muchas vidas humanas como para que nosotros la agravemos más. Tengamos el máximo respeto a las medidas de seguridad, a la higiene, a lo que debe de ser toda la responsabilidad de nuestra salud y de las de los demás, porque de ello va a depender el futuro. Pero tampoco demonicemos más las cosas ni las llevemos hasta puntos extremos, porque sinceramente eso afecta también a la economía y afecta a la sociedad en definitiva. Cada vez que hay mensajes de que se va a confinar una población, de que los rebrotes se están descontrolando y demás, os aseguro que me empieza a sonar el móvil de una manera alarmante, porque hoteles empiezan a cancelar reservas, porque los restaurantes también no se empiezan a llenar, porque los bares también se van vaciando y porque las tiendas dejan de tener clientes o por lo menos potenciales clientes. Por lo tanto, pido ahí un mensaje de que intentemos, dentro de toda esta seguridad que tener, hacer una vida anómala, pero la hagamos, que sigamos teniendo los hábitos, porque también necesitamos de alguna manera ir reconstruyendo esto. Y lo dice alguien que, como os podéis imaginar, representa, se ve obligado, tiene el honor de representar a un colectivo que lo está pasando muy mal, como es el colectivo empresarial, porque pensemos que detrás de las empresas hay personas que viven de eso, en las que en un altísimo porcentaje es su vida, su proyecto familiar lo que tienen en la empresa y que ahora mismo están pendientes de un hilo, de no saber lo que va a ocurrir de aquí por mañana y de ello va a depender sin duda alguna ese estado del bienestar, de ello dependen los puestos de trabajo. Por lo tanto, yo ahí pido ese apoyo solidario de toda la sociedad,
en la que tan necesario es que estemos todos unidos y que, como digo, con la máxima responsabilidad y cautela a exigir y ser lo más escrupuloso posible en todas las medidas higiénicas y de seguridad sanitaria, pero intentamos también reconstruir esa vida normal. Desde la CRE reitero todos los agradecimientos, esperar que el trabajo, que solo lo que hemos hecho hoy es poner la primera piedra, nos queda por delante muchísimo trabajo. Nosotros vamos a transponer desde el colectivo empresarial y la propia Confederación Empresarial todo nuestro esfuerzo para intentar sumar y conseguir realmente ese cambio, esa reconstrucción social y económica que, como decía al principio de mi intervención, creo que es una oportunidad para que Extremadura empiece a ocupar los puestos que realmente le corresponden y que le merecen. Nada más y muchas gracias. Se abre ahora un turno de preguntas de los medios de comunicación aquí presentes. Delia Martín, de Canal Extremadura. Hola, buenos días. Le preguntaba al presidente si esta agenda se va a proponer como forma de proyecto de ley para que pueda tener aportaciones por parte de los grupos y como lo va a llevar mañana a la Asamblea, que inicia el debate del Estado de la región, ¿cómo va a plantear este debate ante esta situación inédita? Bueno, yo vengo diciendo estos días, yo lo que quiero mañana es ser útil. Lo dije al inicio de la legislatura y lo vuelvo a decir ahora. Ahora más que nunca tenemos que ser útiles, tenemos que ser eficaces, tenemos que ser eficientes, tenemos que ser honestos intelectualmente. Es decir, estos no son tiempos para grandes momentos, estos son tiempos para grandes realidades. Estos son circunstancias excepcionales que requieren de comportamientos excepcionales, ¿no? Yo lo voy a presentar como lo que es, una agenda para la reactivación que incluye multitud de planes, estrategias y algunas leyes y que se irán desarrollando a lo largo del tiempo y en función de cada una de ellas, pues obviamente ahora es el tiempo del Parlamento a partir de mañana y será el Parlamento quien decida en qué foro lo debate y cuándo lo lleva a los plenos. Pero en definitiva es una propuesta, es algo que no es usual ni habitual, que sigamos esta metodología que ha permitido que primero haya aportaciones de ciudadanía, después un profundo debate con los agentes sociales y económicos y ahora por fin llega al Parlamento. Yo espero que mañana y pasado sean días de propuestas en torno a las dificultades, las serias dificultades que en este momento está atravesando la ciudadanía española y la ciudadanía extremeña. Yo creo que ahora no vale hablar ya de una parte de la sociedad. El COVID no respeta nada. Y como no respeta nada ni a nadie, pues todo está afectado. Y eso exige, yo creo, en estos momentos, pues levantar un poco la vista, mirar no solo con medidas a corto, que estamos desarrollando y poniendo en marcha, sino también con planificación estratégica a medio y a largo. ¿Alguna pregunta más? Sí, gracias. Yo quería, si es tan amable, decirnos cuántos ejes componen esa agenda de las que han estado hablando algunos de los otros intervinientes y si usted destacaría alguno de ellos. Y también quería preguntarle por otro tema, por la importancia que usted le daría ahora mismo a ese plan que parece ser que el ministro Illa va a presentar a las comunidades autónomas para una posible, si fuera necesaria, reescalada y la decisión de la Fiscalía de Lleida sobre el no confinamiento. Sí, respecto a la primera, yo creo que el Gobierno hace muy bien en prepararnos y en prepararse. Si todos hemos reconocido, y el que no lo haya reconocido se ha equivocado, que había elementos de la reacción frente al COVID que no teníamos previstas o que nadie tenía previstas, yo creo que ahora no podemos dejar prácticamente nada a la improvisación. Y no dejar nada a la improvisación es tener claro cómo vamos a actuar en el caso de que se produjera una situación que lo hiciera necesaria, ¿no? Respecto a lo de Lleida, no sé muy bien si al final ha sido por una cuestión competencial o no. No he podido bajar al detalle de si lo que ha interpretado la justicia es que no tiene competencias para poder confinar un territorio, ¿no? Que, por cierto, yo soy de esa opinión. Es decir, la Ley Orgánica de Salud Pública no nos atribuye competencias a los responsables sanitarios de España para limitar la movilidad. Nos permite, como mucho, poder confinar un edificio durante un tiempo, pero no limitar la movilidad. Eso es un derecho constitucional que, a mi juicio, nosotros no podemos ejercer, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Los ejes son 11. Empleo,
y competitividad empresarial, estrategia digital, ciencia y tecnología, energía y clima, reto demográfico, sanidad y servicios sociales, igualdad, marco financiero plurianual, política agraria comunitaria, vivienda y movilidad e infraestructuras. De nuevo, si hay alguna novedad sobre los brotes en Badajoz o cómo está la situación para informar a la población. A lo largo del día de hoy se conocerán los resultados de las PCR que se siguen haciendo. Como ayer dijo el vicepresidente, el día de ayer fue claramente mejor que el anterior, no solo porque esté acotado y controlado, sino porque aparecieron menos positivos. Es verdad que se están haciendo muchísimas PCR, ¿no? Y probablemente eso también tenga algo que ver con que se esté detectando. Lo mejor de todo, a mi juicio, es que estamos acreditando el modelo, el sistema. Estamos acreditándolo, estamos validándolo de manera nítida, ¿no? O sea, este es un sistema bien diseñado que permite el control, el seguimiento, el aislamiento y el diagnóstico en las primeras 24 horas. Y eso es, yo creo, la garantía de que nada será igual. A pesar de que podamos tener dificultades en el futuro, nada va a ser igual que el pasado. Entre otras razones porque estamos mucho mejor preparados, sabemos mucho mejor del virus y el modelo y el sistema se ha preparado a conciencia para hacerle frente. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas asistentes.